por perdón de los pecados de Chilpancingo, y que las almas se arrepintiesen y entregase su vida a Dios. Hablaba siempre en nuestras oraciones eran de que el pueblo o la ciudad de Chilpancingo se arrepintiera y se entregara a Cristo. Afortunadamente, amado mío, seguimos con toda esa enseñanza durante varios años. Y hace rato que me estaba bañando, bien oí una voz que me decía: tienes el lugar perfecto para orar. Y yo dije: Señor, ¿será que voy a orar allá? ¿Sí? Porque allá en aquel cerro donde ve, por allá tengo una tierra, y digo: por allá, Señor. Y venía esa palabra: tienes un lugar perfecto para orar, para interceder por igual. Recuerda lo que tú hacías por Chilpancingo. Y lo hacíamos, hermano. Durante muchos tiempos lo estuvimos haciendo, por gracia del Señor Jesucristo. Y yo creo que algunos hermanos de la iglesia Cristo Viene de Chilpancingo se han de acordar de cómo nosotros nos íbamos a orar en el cerro. Así que, amados, yo creo que si nosotros volvemos a nuestro primer amor y buscamos en realidad a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, y si realmente nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, entonces nosotros tenemos que hacer algo por las almas. Tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Porque hoy vamos a ver, hermano, que no es lo mismo ser arrepentido que ser emocionado. Hay cosas muy diferentes. Por eso nosotros, los que estamos aquí en la iglesia, son muy pocos en realidad que puedo decir que están arrepentidos de corazón, en mi punto de vista. Pero en el punto de vista necesitamos que nos los dé el Señor, no el hombre. Nosotros podemos ver que todos nosotros estamos arrepentidos de corazón, pero sabe, hermano, cada uno debe de analizar su vida, cómo estamos. Y eso es bueno que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos arrepentidos, nosotros vamos a obedecer la palabra de Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias. En esta hermosa noche te pido, oh Dios, primeramente perdón por todos nuestros pecados, oh Dios, por todas nuestras faltas, por todas nuestras transgresiones. Señor, antes de exponer tu palabra, Cristo de la gloria, te pido que examine nuestros corazones, que tú tomes, Señor, este lugar, y que tú, oh Dios, tomes, oh Padre, nuestra mente, nuestro corazón, y que de una forma tan especial nos hables a nuestras vidas. Es el tiempo necesario el cual nosotros tenemos que tomar, Señor, para venir arrepentido delante de tu santísima voluntad, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú has escrito, oh Padre, esta palabra, oh Dios, en la tabla de nuestros corazones para entenderla, para comprenderla, Señor. Y no queremos ser ignorantes como el pueblo de Israel cuando Osea le decía: este pueblo, oh Señor santo, ha perecido por falta de conocimiento y de entendimiento. Es por eso, Dios, que nos acercamos a tu gracia para que tú nos des, Señor, de tu hermosa y santa palabra, y podamos vivir confiadamente, Señor, creyendo en tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Tome su asiento. ¿Y por qué les quiero hablar del arrepentimiento, amado mío? Porque va a venir un estudio. Yo les dije la vez pasada que vamos a estudiar un poco de neumatología. ¿Alguien me puede decir qué es neumatología? ¿La conocen? ¿Saben cómo se come? Dice que una ocasión por allá había un hermanito y lo invitaron a predicar. Y dice que tenían que cruzar un río grande, ancho, un río grandísimo. Y había un lanchero que estaba del otro lado. Y cada vez que quería pasar una persona, tenía que chiflarle o gritarle el lanchero para que el lanchero viniera de este lado y pudiera llevar a las personas al otro lado del río. Y el lanchero era ignorante. Él no conocía nada, mucho menos no había estudiado la Biblia. Y dice que aquel hombre le decía, oye, señor barquero, ¿usted sabe lo que es escatología? Y el muchacho decía, no. ¿Usted sabe lo que es teología? No. ¿Usted sabe lo que es neumatología?
No. ¿Sabe lo que es hermenéutica? No. ¿Sabe lo que es homilética? No. Bueno, y de tanto y tanto dice que el barco se iba llenando de agua y que le dijo: oh Señor, usted sabrá todo lo que me está diciendo, pero no sé si sabe nadar porque nos vamos a hundir. Sálvese quien pueda. Y se hundió. ¿Sí? Y aquel hombre decía: muchacho, ayúdame, yo no sé nadar. Yo tampoco sabía lo que me estaba preguntando. ¿Sí? Así que, hermanos, a veces desconocemos ciertas cosas, pero necesitamos conocerlas. La función de la neumatología, la función de eso, amado mío, lo debemos de entender y saber. Pero le quiero hablar antes de eso lo que tenemos que hacer para poder tomar nosotros esa lección. Es importantísimo que nosotros sepamos y entendamos primeramente que tenemos que entregar nuestro corazón confiadamente al Señor. Antes de proseguir, le voy a decir: ¿usted confiaría en su hijo? Si le dio 1,000 pesos y se lo gastó, ¿le volvería a dar otros 1,000 pesos a su hijo cuando lo encomendó a hacer algo? Yo recuerdo una historia de un amigo que en una ocasión le dijo a mi papá: vete a cobrar un poco de tabique. Y pasó cerca de una librería y se gastó el dinero y no teníamos que comer. Aleluya. Y después nos dejó todo sin comer. Y confiadamente le digo esto. ¿Sabe por qué? Porque se pierde la confianza. Dios quiere confiar en ustedes. Dios quiere poner algo en ustedes de valor. Dios no quiere que usted sea enano. Dios no quiere que usted sea esa persona raquítica, que no crezca, que no tenga conocimiento. Dios no desea que usted se quede sentado en la banca. Dios no desea que usted llegue, amado mío, y nada más lo que le corresponde hacer y se siente. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en la obra de Dios. Y es por eso que nosotros, cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto para trabajar en la obra de Dios, la misma palabra de Dios nos dice: primeramente tenemos que arrepentirnos. Y mucha de la gente dice: ¿de qué me voy a arrepentir si yo soy bueno? Yo no le hago daño a nadie. Pero la causa de nuestro pecado que hemos traído por naturaleza nos ha alejado de Dios. Nos separa de la presencia de Dios. Y es por eso que el Señor, a través de cuando escribe el cronista esta hermosa palabra de segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Hay malos caminos en nosotros. Hay malos pensamientos en cada uno de nosotros. Hay malos conceptos de vida que llevamos en cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero hay cosas en las cuales nosotros erróneamente estamos trabajando en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente una persona arrepentida se va a doler no por otra persona, sino que se va a doler por sí mismo por causa de su pecado. Porque el mismo Espíritu Santo te hace ver que tú necesitas ser perdonado. Muchas veces una persona te puede decir: para que tú hables del perdón necesitas perdonarte a ti mismo. Perdonarse a sí mismo es un error y muy grande, amado mío. ¿Sabe por qué? Porque dice: es que me voy a perdonar yo primero para poderte perdonar. Pero ¿quién te ha autorizado a ti para pedirte perdón? ¿Quién te ha dicho que te pidas perdón tú solo? Si la misma palabra dice que tenemos que humillarnos delante de Dios, no delante de nosotros mismos. Es delante de Dios pedirle perdón. Por eso dice: si mi pueblo me invocar y orar y buscar en mi rostro y se convirtiese de sus malos caminos, de sus malos pensamientos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tú no puedes perdonar pecados. En ningún momento te puedes perdonar de tus propios pecados.
El único que perdona pecados se llama Jesucristo. Ezequiel capítulo 14 versículo 6 dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Nos hacemos ídolos a veces de nosotros mismos. Tenemos que apartarnos de todo, tenemos que apartarnos del mal. ¿Y sabe por qué, amado mío? El Señor nos está diciendo que nosotros dejemos todos nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos, dejemos lo que nosotros hemos tomado como ídolos y lo adoramos más que a Dios. Dios no quiere que ninguno de nosotros, amado mío, perezca en el infierno. Todo lo contrario, Él quiere que nosotros vivamos a su lado de Él. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y aquí hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer y que hemos dejado de hacer como pueblo de Dios. Una, con ayuno y lloro y lamento. ¿Cuántas veces nosotros hemos ayunado y hemos orado, amado mío, llorándole a Dios: Señor, perdóname. Señor, perdona a mi hijo, perdona a mi esposa, perdona. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo que Job hizo durante toda su vida? Job, amado mío, no se fijaba si sus hijos pecaban o no pecaban. Él estaba orando todos los días por sus hijos. Él se mantenía en oración e imploraba a Dios por sus hijos. ¿Y sabe por qué, amado mío? Porque él amaba a sus hijos. Entonces nosotros hay que darnos cuenta cuánto nosotros hemos orado a Dios con ayuno, con lloro. Cuántas veces hemos lamentado el momento de nuestro pecado cuando hemos cometido. ¿Y sabe qué? Cuando cometemos el pecado, ¿sabe qué hacemos? Nosotros nos escondemos en el pecado y huyemos de la presencia de Dios. Es más, cuando usted comete un pecado, no quisiera venir ni a la iglesia. Es más, no quisiera saber que nadie le hablara de Dios. Es más, no agarra ni su Biblia ni canta, porque el mismo pecado lo está acusando y el mismo pecado lo hace que usted se esconda y sí que huya de la presencia del Señor, cuando el Señor mismo nos está diciendo, hermano, que debemos nosotros buscar el perdón divino de Dios y que debemos de llorar para salvación de nuestras almas. Por eso es que nosotros necesitamos una cosa que viene más adelante en el 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. El Señor tiene un castigo para los pecadores. La pregunta sería: ¿soportarías el castigo que Dios te da? Recuerde, amado mío, que dice la palabra que en aquellos tiempos, cuando alguien se encontraba en pecado o se sabía que andaba en pecado, se rasgaban el vestido, o sea, lo agarraban y se arrancaban así, hermano. Rasgar es cortar. ¿Y sabe qué pasaba, hermanos? Se rasgaban y se sentaban en la ceniza y se echaban la ceniza sobre su cabeza como símbolo de humillación. Tenían que hacerlo para ver si realmente se habían arrepentido. Pero ¿qué dice el Señor? No te rasques el vestido, ahora ráscate tu corazón. Parte el corazón, llora, lamenta, implora por el perdón de pecados. Nosotros muchas veces, hermano, cuando cometemos un pecado, le decía, nos escondemos. No huyas de la presencia de Dios. Mejor huye del pecado, arrepiéntete, entrégate al Señor y vuelve a Cristo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 3 versículo 2. Vemos nosotros que Jesús en su ministerio, Él, amado mío, habló del arrepentimiento desde el principio y dijo: y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo el Señor con ese corazón: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que recordar, hermano mío, que el reino de Dios estaba lejos del hombre. Hay que recordar que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. No había redención de pecado, no había perdón de pecados, no había alguien que perdonara pecados, no había alguien que fuera capaz de perdonar. Los sacerdotes tal vez, hermano, podían decir, te voy. Y es más, ellos estuvieron en contra de Jesús.
Cuando Jesús le decía a un enfermo, levántate y eres perdonado y levántate, ellos decían, ¿quién es este para perdonar? También los sacerdotes estaban en contra de Jesús, como muchos de hoy en día están en contra del arrepentimiento. El arrepentimiento debe de ser genuino para cada uno de los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Esto no es un cuento de hadas, amado mío, no. Este es un cuento, ahora sí, amado mío. ¿Verdad que no es un cuento? Esta es palabra de Dios. No tiene que ser un cuento. Este no se estudió, hermano, ni lo escribió un hombre. Este nació desde el mismo corazón de Dios para salvación y perdón de pecado de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 13, 3:5 dice, os digo no antes sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, sino os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. ¿Qué pasa cuando nosotros le pasa algo a un hermano? Y esto le pasó porque pecó. Vivía en pecado. Eso es lo que decían allí los fariseos cuando la torre de Siloé le cayó a algunas personas y murieron. Murieron por pecadores porque ellos hacían pecado. Pero no es así, hermano. Hay que recordar que todos nosotros, al vivir separados de Dios, todos somos culpables. Todos somos reos de muerte. Todos somos, hermano, que estamos listos para echarnos al asador y quemarnos allí. Por eso el Señor es tan, hermano, tan bueno y tan misericordioso, que en su misericordia dice, hijo mío, yo no quiero que tú te pierdas, yo quiero que tú procedas al arrepentimiento, que tú vengas a mí. Aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros estamos completamente arrepentidos? ¿Cuál es el paso que nosotros tenemos que dar cuando nosotros, hermano, estamos completamente arrepentidos? Hay dos cosas bien preciosas: bautizarse en agua. ¿Sabe por qué es el símbolo de bautizarse en agua? Ese es perdón de pecados. Por eso se bautiza uno. Después de ser perdonados por nuestros pecados, amado mío, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que a veces dice que son llenos antes de ser bautizados en agua, amado mío, y muchos son bautizados, amado mío, después en agua, porque muchos han sido bautizados por el Espíritu Santo. Hay que recordar cuando Cornelio, hermano mío, invitó a Pedro, dice que era el mismo Espíritu Santo, y allí les dio muchos dones, les dio el hablar en lenguas, amado mío, a muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no eran bautizados, eran personas que acababan de creer. Y allí, hermanos, se manifestó el poder de Dios. Cuando hay un genuino arrepentimiento, tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones para que otros crean. Si nosotros, hermanos, no tenemos el arrepentimiento genuino, les soy sincero, nadie se puede, amado mío, arrepentir por la palabra que nosotros le predicamos, porque se fijan en nuestro testimonio. Y en nuestro testimonio nosotros estamos fracasando. Por eso no podemos hacer las cosas, amado mío, cuando nosotros realmente no nos hemos arrepentido. Entonces hay una emoción. Cuando usted, hermano, se arrepiente, usted quiere ganar almas para Cristo, porque esa es una de las señales de la persona arrepentida. Y no solamente eso, hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. ¿Qué tenemos que hacer, amado mío? Arrepentirnos.
de todos nuestros pecados, para que vengan, y fíjese, de la presencia de Dios va a venir descanso, va a venir la paz en nuestros corazones, va a venir la templanza del Señor, va a venir el gozo del Señor, va a venir la alegría del Señor. Pero cuando nosotros andamos en el pecado, siempre cargamos una cara amargada. Nunca, no hay nada, ninguna cosa nos cae bien, hermano, todo nos molesta. ¿Por causa de qué? Del pecado. Porque hay demonios que están atormentando al ser humano cuando vive en su pecado. Y aunque usted me pueda decir todo lo contrario, cuando la persona vive en pecado, amado mío, y no se ha arrepentido de corazón, viven demonios dentro de él. Y su pensamiento nunca jamás es trabajar en la obra de Dios. Su pensamiento todo el tiempo es negativo. De todo lo que se hace en la congregación, en todo se opone, porque los mismos demonios no lo dejan trabajar para la gloria de Dios. Porque no ha habido un arrepentimiento, ¿qué? Genuino. Y Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Gloria al Señor. Romanos capítulo 2 versículo 4 dice: o menospreciáis, escuche esto, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Escuchamos la palabra de Dios, pero no nos arrepentimos, porque despreciamos el perdón de pecados que Dios nos da a través de Jesucristo. El regalo más precioso que vino desde los cielos se llama Jesucristo. Pero cuánta gente ha despreciado el regalo de Dios. Es más, cuánta gente ha despreciado el regalo de Jesucristo. Porque no confunda, el regalo de Dios es una cosa, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y el regalo de Jesucristo es haber muerto en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Son cosas muy diferentes. Por eso, amado mío, tenemos nosotros que pensar: ¿estás despreciando la paz de Dios, el perdón de pecados? ¿Estás despreciando tu salvación? ¿Cómo estás pensando tú, amado mío? ¿Cómo estás pensando en el Señor? Dice la palabra que el mismo Espíritu del Señor nos lleva la bondad, la paz del Señor, la benignidad del Señor nos está llevando al genuino arrepentimiento. Y cuando nosotros estamos en totalidad del arrepentimiento, hermano, nosotros estamos gimiendo por nuestras almas, por las almas de nuestra familia, por las almas de nuestro vecino, por todos, para que vengan a Cristo, pero estamos llorando por ello. ¿Qué sientes tú cuando tu vecino lo mataron por andar de mal? ¿Qué sientes tú cuando una persona está tendida? El error más grande cuando una persona muere, escucha. El error más grande cuando una persona muere, a veces llega el sacerdote o llegan los familiares y todos dicen: él está en el reino de los cielos. ¿Será verdad? Si fue una persona asesina, si robó, si mató, si anduvo ofendiendo a muchísimas personas, anduvo de peleonero, anduvo de chismoso, anduvo metiendo cizaña por donde quiera, ¿usted cree que esa persona ratera, amado mío, está en el reino de los cielos? Es una equivocación para todo ser humano. Incluso hay muchos cristianos que nos ha tocado ver y nos dicen: y mire, hermano, mi padre no era cristiano, pero en el último momento se arrepintió. O sea, en ese mismo momento que se iba a morir, se arrepintió. Yo no te voy a decir que Dios no lo perdonó, porque aquel ladrón estando en la cruz, Dios lo perdonó, Jesucristo lo perdonó, cuando le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No le dijo mañana ni pasado, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando se arrepiente, ¿qué? Genuinamente. Y él no se bautizó y forma parte en el reino de los cielos. Hermano mío, por eso nosotros tenemos que buscar. Pero hay personas que ni siquiera abren su boca para arrepentirse, ni se arrepientan al Señor, y muchos dicen: está con Dios. No hay ningún rosario, no hay ningún Ave María, no existe ninguna de las cosas que se dicen en la Iglesia Católica, no hay ninguna indulgencia que hagan,
No hay ningún familiar que te pueda sacar, ni el mismo sacerdote puede sacar a nadie. Y hermano, si hay algo que la gente no sabe, y a lo mejor hasta usted no sabe, hay cosas que Dios nunca puede hacer. Escuche, hay cosas que Dios ya nunca puede hacer. Y una de ellas es cuando una persona llega al infierno, Dios ya no la puede sacar. Él tiene poder para hacerlo, pero ya no lo hace. Él no puede sacar a nadie. Y si Dios no lo saca, ¿usted cree que lo va a sacar un miserable sacerdote? Que le están dando dinero para ver si lo saque de ahí. La única manera de no poder ir a ese lugar se llama arrepentido. Ser arrepentido de corazón. Entregarle la vida a Dios y no jugar con Dios. Cuando tu decisión es genuina, tienes que doblegarte y servirle a Dios con toda la fuerza de tu corazón. Dios no es un juguete. Dios es un Dios justo y verdadero, amado mío, el cual se le rinde tributo y honra y gloria. Nos guste o no nos guste. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24-26 dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. ¿Por qué mucha gente no cree en Dios? ¿Por qué mucha gente no cree en Jesucristo? Porque el diablo los tiene ¿qué? Los tiene atados, están cautivos, están encadenados, están, hermano, con grilletes en las manos, en los pies. Los tiene bien asegurados porque sabe que si él, amado mío, los suelta tantitos, ellos van a tomar una decisión de arrepentimiento. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para vencer, porque le puede amarrar la mano, le puede amarrar los pies, pero no le puede amarrar la boca. Y puede decir: Señor, me arrepiento con toda la fuerza de mi corazón y entrego mi vida a ti. Pero eso es individual en cada una de las personas que abran su boca. Ahora, amado mío, dice Segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor ya pudo haber venido. ¿Desde cuándo? El tiempo se ha acabado. El reloj profético que nosotros tenemos de Israel cumplió los 70 años, hermano. Ya va a cumplir hasta más. En estos días va a cumplir años Israel. El reloj profético de Dios. Porque esta generación que lo mirara, dice, nacer no llegará ni pasará esta generación. Se habla que las generaciones son de 70 o 80 años, ¿sí? E imagínense, en toda la venida de Cristo está ¿qué? Cerca. Entonces, ¿qué nos puede retener, hermano? El Señor ya pudo haber venido, pero el Señor retarda. ¿Qué es retardar? Él dice, retiene el tiempo para darle la oportunidad a aquellos que se van a salvar. Es más, déjeme decirte, hermano, muy pronto el evangelio de Cristo va a, y quiero que esto lo entienda. El Señor no está llamando al arrepentimiento, pero va a venir un mover del Espíritu Santo. El último mover del Espíritu Santo está por llegar a esta tierra, amado mío, donde todos los hombres que han conocido a Jesús, los niños, las mujeres, hermanos, los ancianos, las niñas, hablarán de la palabra de Dios. Va a haber un fuerte movimiento, amado mío. ¿Y sabe por qué? Porque los ángeles del Señor van a venir ellos mismos a motivar de predicar el evangelio del arrepentimiento. Y eso nos cae a veces a nosotros, oye. Y fíjate, hermano, a veces las sillas o las piedras nos pondrían un gran ejemplo. El mismo Señor Jesucristo dijo que si nosotros no hablamos, ¿quiénes hablarían? Las piedras. Entonces es necesario que nosotros hablemos del arrepentimiento, amado mío. Apocalipsis 2:16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti, pronto pelearé contra ellos y con la espada de mi boca.
Arrepiéntete. Es la palabra profética que el Señor está lanzando a todo ser humano. Arrepiéntete. Porque, amado mío, el Señor muy pronto va a llamarnos a un juicio. Muy pronto estaremos, hermano, frente a nuestro Creador. ¿Y qué diremos nosotros? ¿O qué haremos nosotros para salvarnos? Ya muerto, usted no puede salvarse, yo no puedo salvarme. Ya muerto no sirvemos para nada. ¿Sabe dónde estaremos? Si no nos entregamos de corazón, en el infierno. Por eso es necesario que nos arrepentamos de todo nuestro corazón, amado mío. El mensaje central de Jesús siempre fue el arrepentimiento. La Biblia le sobran textos, hermano, para que nos hable del arrepentimiento. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted cree que se ha llegado el tiempo del reino de los cielos en nuestra tierra? ¿En nuestro Iguala? ¿Usted cree que Dios no tiene paciencia, Dios no tiene misericordia? Mire, hermano, porque el arrepentimiento, le decía, hay el entendimiento, hermano, a veces nosotros erramos en lo que nosotros podemos pensar. Usted está acá en la iglesia. Una de las maneras que nosotros debemos de tener, amado mío, o tenemos un mal, es que entendemos muchas veces el remordimiento con el arrepentimiento. Nos remuerde la conciencia de lo que hicimos. ¿Cuánta gente, amado mío, le ha remordido la conciencia de lo que hizo? Pero déjeme decirle que esa persona se arrepiente en ese rato que llora sus lágrimas de cocodrilo. Se sienta y está llorando, le muestra que en realidad se ha arrepentido. Pero ¿sabe qué pasa? A los 5 minutos se ha olvidado que se arrepintió y vuelve a hacer ¿qué? El mismo pecado, si es posible ¿qué? Peor. Hermano mío, por eso necesitamos nosotros no confundir. Hay que necesitar el arrepentimiento genuino. Recuerda aquella mujer cuando el Señor se la llevan al Señor y la tiran a sus pies y le dijo: mira, Señor, la ley de Moisés dice que esta mujer se encontró en pecado, tiene que morir. Y la ley dice que tiene que morir a piedrados, a puros piedrazos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a cada uno de ellos? El que se sienta libre de culpa, ¿qué? Arroje la primer piedra. ¿Cuántos hermanos arrojaron la piedra? Ninguno. ¿Y sabe qué le dijo allí Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo: Señor, se han ido. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete, pero no peques, ¿qué? Más. El problema es del hombre. El problema del hombre es que se arrepiente, pero sigue ¿qué? Pecando. Y la palabra es clara que nosotros no debemos de pecar. Por eso el remordimiento, hermano mío, cuando haces algo, te hace pensar y dice: me arrepiento, pero lo vuelves a hacer. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Escuche, para salvación. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para salvación. De que no haya que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando la persona no se arrepiente, su mismo pecado lo mata. ¿Se acuerdan del ejemplo que le puse de mi amigo el tránsito? Que le hablaba que se arrepintiera de todo su corazón, pero él no lo hizo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, amado mío, es arrepentirse de corazón, para que no tomes malas ¿qué? Decisiones y te destruyas a ti ¿qué? Mismo. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando tú nada más piensas y te remuerde la conciencia de tu pecado, te va a llevar a la muerte, si no te arrepientes de todo ¿qué? Tu corazón. Amados, es necesario arrepentirnos. Tenemos que llevar frutos.
Según de Corintios 7:11 dice: porque he aquí esto mismo de que hayas sido contritado según Dios, que solicitud produjo en vosotros que defensa, que indignación, que temor, ardiente afecto, que celo y que vivificación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Sí? Para podernos mantener limpios, para poder llevar frutos, amado mío, necesitamos estar limpios de nuestra conciencia, de nuestro corazón. ¿Sabe por qué el rico, cuando él estaba en el infierno, qué dijo el rico cuando se acordó de sus hermanos? ¿Qué le dijo a Abraham? Padre Abraham, tengo que 5 hermanos para que no vengan a dar a este lugar, manda a Lázaro que hable. Porque su conciencia, ¿qué estaba haciendo su conciencia? La estaba matando, estaba ahí, hermano, estaba, ¿cómo le diré? Tenía conciencia de remordimiento en el infierno y no quería que su familiar fuera a dar allí. Y es por eso que el Señor nos está diciendo mismo, hermano, que nosotros debemos de admitir nuestra culpa, de nuestro pecado, para no ir al infierno. No es remordimiento, es arrepentirse, reconocer nuestra culpa y decirle: Dios, yo soy culpable de mi pecado y sé que voy rumbo al infierno, pero si tú me perdonas, Señor, yo estaré contigo. La tristeza que reproduce el arrepentimiento, amado mío, no es la misma de aquella que produce cuando tú vives en el pecado. Es diferente. Porque cuando tú te arrepientes de todos tus pecados, hermano, y te realmente reconoces, hay una tristeza que dice: pecado contra mi Señor. ¿Se acuerdan cómo fue el hijo pródigo? Cuando él reconoce que le había fallado a su padre, reconoce que había salido de su hogar, reconoce lo tanto que le hacía falta a su casa. Iré a mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Él solo quería volver, ya no quería ser hijo, él solo quería vivir con el Padre, pero arrepentido. Pero no se murió en su pecado, él regresó a su casa. Entonces, hermano, es necesario que nosotros regresemos a casa. Muchas veces nosotros, hermanos, para poder llevar esos frutos, necesitamos nosotros ser limpiados de nuestra maldad. Primera de Juan capítulo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento da vida y Dios nos ofrece vida. El mundo nos ofrece muerte. El pecado nos lleva a la muerte. ¿Cómo podemos tener gozo nosotros, hermano, si eso realmente el mundo no nos los da? La alegría no nos las da. Puede ser que dé gozo, dé alegría, pero no como la que Dios da, porque la que Dios da es eterna por toda la eternidad y no se va a acabar, no tiene fin. ¿Cómo te has arrepentido tú? ¿Te has arrepentido solamente con emociones? Porque cuando te has arrepentido con emociones, déjame decirte eso: no tienes nada ni deseo de hacer nada para Dios. Te cae un sueño espiritual y tu letargo despertar va a ser terriblemente. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. ¿De verdad me he arrepentido con todo mi corazón? Porque si yo estoy arrepentido, tengo que hacer algo para la gloria de Dios, algo no que me beneficie a mí mismo, sino a todos los que nos rodean a nuestro alrededor. ¿Tú crees que yo no me he sentido igual que tú? ¿Tú crees que no he sentido ganas de dejar de predicar? ¿Tú crees que no también quisiera de estar en mi casa acostadito y dejar de hacer todo lo que hago? Yo siento que el día que yo lo deje de hacer, ese día me voy a morir. ¿Por qué? Porque siempre ando buscando algo que hacer en la obra de Dios. ¿Cuál es tu deseo tuyo? ¿Hasta dónde quieres llegar? Te voy a decir algo, hermano: ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál va a ser tu despertar? ¿O cuándo vas a despertar espiritualmente? Si te arrepentiste de todo tu corazón, la obra de Dios no te debe de pesar. En todo lo que tú hagas dentro de lo que es la obra de Dios, no tienes que ponerle un alto.
No veas el dinero, no veas la economía. Me pongo a pensar la iglesia primitiva. ¿Saben por qué creció la iglesia primitiva? ¿Sabe cuál fue su poder que ellos tuvieron desde el principio? La oración y el ayuno, la unidad y trabajar juntos, unánime en el camino del Señor. Fue una iglesia que se fortaleció, fue una iglesia que creció, porque ellos, cuando se arrepentían con todo su corazón, no les interesaba todo lo que estaba viviendo alrededor. Quiero que sepa, amado mío, que desde entonces el apóstol Pablo empezó a predicar de la venida de Cristo. Pedro habló de la venida de Cristo, y ellos, a pesar de que ellos miraron subir al Señor en una nube, tenían la esperanza de volverlo a ver bajar en esa nube gloriosa que Él se fue. Así esperaban ellos, porque así lo dice tanto como Pedro, como lo dice el apóstol Pablo, y Juan indudablemente también lo dice, Apocalipsis. Entonces nosotros podemos ver, amado mío, que ellos tuvieron una gran esperanza desde el momento que se arrepintieron. ¿Sabe cuál fue su decisión que hicieron los apóstoles y toda la iglesia primitiva? Trabajar para el Señor. Esperaron el momento adecuado. Jesús le dijo: nadie de ustedes se mueva hasta que ustedes reciban el espíritu de la promesa, y Él los llenará de poder, y Él los llenará, y entonces ustedes van a ir y van a predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, esperen la llenura del Espíritu Santo. 50 días después que ascendió Jesús, exactamente el día del Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120 en oración, y empezaron a hablar llenos del Espíritu Santo, y de allí se empezaron a trabajar mantenidos, amado mío, unidos en un mismo pensar, en un mismo sentimiento, y crecían grandemente, y cada día se añadían los que tenían que ser salvos, y no se fijaban en la economía, ni criticaban si el otro daba dinero o el otro no daba dinero. Vendían sus casas y lo daban para la obra de Dios. ¿Qué estamos dando nosotros? Póngase a pensar. Para la obra de Dios, ¿qué estamos haciendo? A veces nos cuesta trabajo comprar un folleto para repartirlo. De verdad. Hay algo que tú no vas a hacer nunca más en tu vida: repartir un folleto y predicar el evangelio, porque en el reino de Dios no va a haber a quien le prediques, porque los que van a estar allá, todos son los que se arrepintieron de corazón, y además en el cielo no existe pecado. Así que ¿a quién le vas a predicar? Si la única opción que tenemos para predicar el evangelio es aquí en la tierra. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra que has puesto en nuestros corazones. Yo te necesito, el pueblo te necesita, todos te necesitamos, Señor. Tu obra necesita, Señor, seguir caminando. Tu obra, más bien tu palabra, no puede parar por ninguno de nosotros. Tu palabra tiene que germinar, tu palabra tiene que crecer. Si en verdad me he arrepentido de todo corazón, Señor, seguiré predicando tu palabra hasta el día en que tú vengas. O tal vez la muerte llegue también, Señor, y me ponga frente a ti, Padre. Pero te pido que cada uno de mis hermanos cumplan, Señor, en la labor. Y mientras nosotros respiremos, Señor, en esta tierra,
podamos cumplir, Señor, el mandato tuyo, Jesucristo, de seguir predicando, de seguir honrando, alabando y glorificando tu nombre, de seguir tocando corazones, Padre, a través de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Perdóname y perdona a mis hermanos. Tal vez no lo hemos hecho con esa dedicación, Señor. Tal vez no lo hemos hecho con esa mirada, Padre Santo, de poder crecer espiritualmente, Señor. Porque primero que ponemos siempre es el dinero, siempre es el dinero, el tiempo y el dinero. Nunca tenemos tiempo para ti, nunca tenemos dinero dispuesto para ti, Señor. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces nosotros, Padre, nos encerramos en nuestra poca fe. No tenemos la fe, Señor, esa fe genuina que da el arrepentimiento, Padre. Porque cuando se arrepiente uno de todo corazón, oh Dios, si las aves no siembran, no ciegan, no trabajan, pero tú les das de comer, Padre. Oh Señor, esa es una promesa tuya y hemos creído y hemos confiado que así será en nuestras vidas, Padre. Perdona todas nuestras culpas y pecados y transgresiones. Perdona todas nuestras ofensas que hemos cometido a ti, Padre mío. En el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar un coro y vamos a orar por